Queridísimos amigos de Pasión Enfragada, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que lleguen a ver esto. Toda la gente obviamente de Puebla, de fuera de Puebla, del extranjero. Toda la gente que siempre está al pendiente de todo lo que pasa con el Club Puebla. Pues el día de hoy vamos a inaugurar una sección con los enfranjados al volante. Y obviamente pues queremos darle la bienvenida en esta primera entrevista a el profe Milton Antonio Núñez Zico. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Chisco, de verdad es un placer verte, amigo. Ahorita me contaba de tu papá, ¿no? De los años 90, ¿no? Cuando estuvimos con la Franja. Y qué lindo es recordar, ¿no? Y saluda tu nueva sesión. Muy grato de que me invites para inaugurarla, ¿no? Así que te sigo en Enfranjados. Un gran abrazo a toda la afición de Puebla y de verdad un gran gusto poder estar en esa entrevista contigo. No, pues el gusto es de nosotros, es un privilegio. Hablábamos un poquito de los 90s, que fue, todavía está como el 94, 95, fue una época bastante buena para la Franja, porque todavía, si no mal recuerdo, todavía te tocó ser subcampeón con el Puebla, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que empecé muy joven en Brasil en el fútbol profesional. Debuté con 16 años en Caxias do Sul, luego tuve un pasaje de formación por el Flamengo, un equipo de São Paulo que disputaba el campeonato brasileño en 86 me contrata, del Guaraní de Campinas, con grandes jugadores de la propia selección del Scratch do Ouro, y hago un gran torneo, es más, ese torneo fuimos a jugar la final del campeonato brasileño, que no es cosa menos, ¿no? Con 17 años apenas, con Neto, Barbieri, Tozin, Marco Antonio Boyadero, Ricardo Rocha, ¿no? João Paulo, Evair, que eran de la selección brasileña. Y me toca esa final contra el São Paulo, luego la Copa Libertadores también con Guaraní 87, luego tengo un pasaje también con el Bragantino, que ahora dirige Caixinha, ¿no? Un viejo conocido aquí del fútbol mexicano, un portugués que anda por allá. Y ese Bragantino de Vanderlei Luxemburgo, que me contratan a varios jugadores del Guaraní, entre ellos Mauro Silva, ¿no? También otro gran jugador y pieza fundamental también de aquel Guaraní. Y conformamos ese gran plantel en Bragantino y nos toca el Campeonato Paulista, justamente antes de venir a México. Yo tenía una propuesta del Valladolid de España, equipo que jugó el gran Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Así es. Pero decidí, junto con mi padre, que todavía tenía vida y siempre me apoyó, mi gran padre, y decidimos optar por Puebla, ¿no? La propuesta de Luis Enrique Fernández, de Emilio Maurer y La Puente, que buscaba un sustituto de aquel gran 10, el crack, el Mortero Aravena, ¿no? Pero ahí en Brasil es normal, ¿no? Es normal empezar a foguear a los chavos desde los 14, 15, 16 años ya para un modo profesional. Como que es más normal que en México. Exactamente, yo creo que el fútbol brasileño se distingue por ese aspecto, ¿no? Nos debuta muy temprano y yo creo que no hay que tenerle miedo, ¿no? No sé si en México existe el miedo de los técnicos en debutar los jugadores temprano, pero también creo que el número de extranjeros que ha venido creciendo año con año, ¿no? En los equipos de fútbol mexicano limita mucho a debutar a esos jóvenes temprano, porque en México hay una gran calidad en el aspecto formativo y jugadores jóvenes de 16, 17 años ya están listos para debutar. Y comprobamos aquella gran selección sub-17, ¿no? Campeona del mundo, que hoy jugadores con aquel gran performance, yo creo que nos ganaron a final de Brasil, ¿no? La sub-17 que queda campeona y que bueno, ahorita vamos a hablar más adelante de estos proyectos que tienes, pero la parte formativa es importante que hablabas. En México se empieza a formar a un chavo, pero es muy difícil que debute. Es muy difícil, a lo mejor incluso, o sea, hablemos de Puebla, de Chivas, de América.
sí han salido muchos jugadores, pero es difícil que debuten, o sea, ni el 50% debuta, ¿no? Yo creo que de cada 1000 a uno se le llega a dar la oportunidad y ese a veces llega a desaparecer. ¿Cómo cree usted que sea la manera más propia o más fácil de que pueda un jugador mostrar sus cualidades, sus capacidades para llegar a Primera División? Bueno, todo depende del técnico, ¿no? Que esté al frente del equipo, pero te digo mi experiencia en Cancún, ¿no? Con el Atlante, cuando fundamos las fuerzas básicas del club, ¿no? Con un proyecto de 1000 niños y jugadores que hoy están desempeñándose todavía en el fútbol de ascenso y algunos en primera división. Trabajamos con el grupo Pachuca. Yo soy un técnico que siempre me ha gustado trabajar con jóvenes. Cuando llegué al Celaya a dirigir el ascenso en 2014, tuve la fortuna, ¿no? De hablar con el presidente en la época, Alejandro Márquez, y decirle, oye, dame chance de ir abajo, ¿no? Revisar la sub-17, sub-20, para complementar el plantel. Y ese plantel cuando llegué era muy veterano, ¿no? Ya habían jugadores de 35, 38 años. Y le pedí permiso para ir abajo y observar a algunos jugadores para llevar al primer equipo. Fue cuando encontramos al Piojito Alvarado. Y con 15 años lo metimos en el equipo principal y ve la calidad que tiene Sí, hoy, ve hasta ¿no? dónde ha llegado. Fíjese, ahorita ya tocando el punto donde también se ha desempeñado como director técnico, ya tiene la certificación de la Federación Mexicana para ser técnico. Por ahí me llegué a enterar, llegué a escuchar que obviamente como a muchos jugadores o exjugadores de la franja, le gustaría dirigir a la franja alguna vez. Para mí es un sueño muy grande y los sueños están para concretarse, ¿no? Creo que tengo la capacidad, me he preparado muy duro en la carrera en la dirección técnica. Desde el 2007 tengo el título ya a través de la Federación Mexicana del ENDIT, ¿no? Allá en Cancún terminé de prepararme y de estar listo para grandes proyectos y hoy todavía con la experiencia, la actualización, ¿no? Que uno tiene año con año, creo que estoy listo. Para mí es un sueño y voy a perseguirlo, voy a luchar por eso. Creo que la oportunidad va a llegar naturalmente, ¿no? Como Tarde debe o de llegar. temprano, claro. Claro, porque se le han dado oportunidad a muchos técnicos, incluso por ejemplo como auxiliar técnico ya estuvo el ruso Samogilny que en su momento estuvo aquí en el Puebla, que fue de gran ayuda. Y sabe que yo creo que sí necesitamos, así como hoy en día el Club Puebla en redes sociales habla mucho de la identidad poblana. Creo que nos identificamos mucho con jugadores como usted y en este caso, bueno, ya parte de la dirección técnica. Sería todavía muchísimo más identidad del club tener a gente que quiere estos colores y que obviamente ya también se está preparando, ¿no? Porque no solamente es amor, ¿no? No es como que yo amo al Puebla y déjenme dirigir, ¿no? Porque a veces en los malos resultados es donde salen todos los técnicos, ¿no? No, y no, yo hubiera hecho esto, yo hubiera metido a este jugador. Pero ya teniendo una preparación, obviamente a la gente no creo que les agrade. O sea, si abriéramos una encuesta de les gustaría que Milton Antonio Núñez Sico fuera técnico, yo creo que el 90 al 99% diría que sí. Porque obviamente ya se ha estado preparando, ya tiene una preparación. Y ahorita, bueno, ahora sí háblenos del proyecto que tiene actualmente ahí en San Pedro Cholula, que es descubrir nuevos talentos, ¿no? En Puebla. A ver, platíquenos un poquito de eso. Bueno, a través del gobierno, estando colaborando con ellos y la invitación de nuestra gran presidenta municipal allá de San Pedro, Paola Angón, tuvimos esa invitación de parte de ellos, ¿no? Creo que la inquietud la tenía ella ya desde varios años de armar un proyecto de este nivel y tengo un gran amigo aquí, Dani Andrade, que tiene contacto con el gobierno de Cholula. Decidí venir a Puebla, ¿no? Y hablar con ellos. Tuve una reunión allá con la Secretaría de Bienestar, con la propia presidenta, y acordamos, ¿no? Apoyar el deporte de San Pedro Cholula que hacía falta, y estamos con ese gran proyecto. Gracias a Dios tuvimos una respuesta bastante buena
de los papás de familia de San Pedro. Creo que el inicio fue todo un éxito. Estamos promoviendo los jóvenes con una buena metodología aplicando nuestro proyecto y pronto depende del niño, ¿no? Del interés que tenga y lógicamente de la preparación que tenga con los profesores que tenemos, ¿no? Tenemos a Juninho, también un paisano de Brasil que jugó en Lobos WAP, jugó en Jaguares, jugó en Querétaro y vive acá en Puebla. Les comentamos a Juninho si había interés de trabajar en el proyecto y él con toda la disposición, es un entrenador también titulado. Así que se entere todos los papás, ¿no? Que somos gente preparada, que estamos al frente del proyecto y pronto se verán los resultados. Sí, pues aparte de todo, decía un punto importante, que el niño muestre también que le gusta, ¿no? Porque a veces también uno como padre, pues qué más quisiera que su hijo Sí, fuera profesional, pero al niño a veces no le gusta. Pero también hay niños con muchísimas cualidades que obviamente tienen que formarse, pero yo creo que al momento del toque de pelota y de cómo se va desempeñando, usted ya más o menos van teniendo una referencia de cuál es el jugador que tiene, pues mayores cualidades, ¿no? Para poder llegar a primera división. exactamente, Chisco. Creo que diste en el punto clave, ¿no? Hay muchos entrenadores informales trabajando con jovencitos, con niños, y es necesario, ¿no? Tener esa experiencia. Ya ves que yo dirigí ya Primera División, pero me encanta trabajar con ellos, con los niños, ¿no? Yo creo que el aspecto motriz, el aspecto motor, ¿no? De la coordinación motora es fundamental para adquirir la técnica, los fundamentos técnicos y más tarde, lógicamente, con 11, 12, 13 años ya los fundamentos tácticos, ¿no? Pero es importante ir por el inicio, ¿no? La condición motora, motriz, los gestos motrices que tengan los niños para perfeccionar, ¿no? El perfil, y luego los fundamentos técnicos, ¿no? El golpeo, la gambeta, el dribbling. Y tenemos toda esa metodología para que ellos poco a poco y con paciencia, con los padres, hablando con ellos, ¿no? Y que nos den la oportunidad de trabajar a mediano y largo plazo con esos jovencitos para que ellos luego concreten esos sueños que tienen en mente, ¿no? De visualizar a un gran ídolo, ¿no? O que sus papás den la información de lo que fuimos también en el fútbol, jugadores muy técnicos. Yo creo que hay que prepararlos técnicamente, porque es la diferencia en el fútbol, el aspecto de la técnica, que va siempre a superar lo físico. Claro, hoy, hace rato estábamos platicando fuera de cámara que hoy en día ya el fútbol es muy físico, ya el fútbol el día de hoy ya es muy poco técnico y ya es más físico, fortalecen mucho al jugador, lo ponen fuerte, pero se ha olvidado mucho lo que jugaban antes. Antes nos gustaba ver que a pesar de que había chaparritos, flaquitos, algunos medio gorditos, pues tenían muchísima hambre de trascender, ¿no? Porque antes, digo, también hay que decirlo y no está mal, o sea, no está mal que seas su trabajo y que pues, vienen a ganar dinero. Pero antes tampoco se pagaban los miles como hoy, ¿no? Un ¿Verdad? jugador antes, yo creo que un jugador actualmente gana lo que ganaban 20 jugadores antes. No era mucho dinero y era más amor a la playera y también eso conllevaba que en los entrenamientos no se viera tanto la parte física, sino técnica, ¿no? De tratar de sacar lo mejor de cada uno de la manera técnica y también era muchos pantalones, ¿no? Era mucho esfuerzo y mucha gana lo que tenía el jugador anteriormente. No, muy cierto. Yo creo que los técnicos tienen que cuidar mucho el vestidor hoy en día, ¿no? El aspecto, esa palabra vanidad, afecta totalmente al vestidor, ¿no? O sea, tener un carro de lujo, ¿no? Y En a ver vez, quién tiene un carro mejor, ¿no? parece un juego entre ellos, Sí, ¿no? A ver quién gana más, a ver quién tiene más popularidad, mujeres, quién tiene el mejor mujeres. look. Sí, sí, es un aspecto que interfiere en el vestidor y todo depende del técnico, ¿no? Y mantener el jugador con los pies en el suelo, ¿no? Para que pueda haber un rendimiento que esperamos todos, ¿no? Pero sí, la tecnología
ha influenciado en el fútbol actualmente, ¿no? Claro que la intensidad, la dinámica y la propia resistencia depende mucho de la condición física, pero el jugador robotizado, ¿no? Por vanidad, eso los preparadores físicos tienen que cuidar esos detalles, porque hay jugadores que por sí solo se sobreentrenan por propia vanidad, por tener muslo, por tener fortaleza, y se olvidan mucho los aspectos de la técnica, del arte, ¿no? Del talento, la gambeta, que es lo que quiere ver el aficionado, ¿no? A final de cuentas. Así que es tan importante para mí una jugada de talento, una jugada de enorme calidad define un partido, ¿no? Y no así la fortaleza, el jugador bruto, el jugador robotizado, ¿no? Con aspectos de vanidad personal. Eso no debe de ser y debe ser controlada por los preparadores físicos. Yo recuerdo ahora aquel Puebla, tú lo comentabas al inicio, ¿no? El año 91, cuando llegué a México, y de verdad teníamos un preparador físico de gran nivel, el alemán Axel Bilbao, ¿no? Que todavía vive por acá, lo cual Sí. le envío un enorme abrazo también al gran Manolo Lapuente, ¿no? Que aprendimos tantos de esos grandes personajes del fútbol de Puebla, a Emilio Maurer, ¿no? Que era un presidente de carácter, de personalidad, ¿no? Y que también el señor Emilio Maurer, yo creo que uno de los, de todo eso bueno que le pasó al Puebla con Emilio Maurer, fue que también amaba mucho el equipo, ¿no? Quería mucho el equipo y él se metía en lo suyo para jalar gente, ponía promociones, regalaba boletos y ahora sí que en la cancha cada quien hacía, ¿no? Que hoy en día no solo en Puebla, en muchos planteles directivos ya meten más la mano en la Sí, cuestión de jugadores, ¿no? sí, sí. Emilio creo que eh, la vocación que tuvo era para esto, no era un verdadero líder donde sabía el momento de presionar al atleta, de presionar al técnico, de tener la charla en el momento adecuado, ¿no? Para que no bajara ese rendimiento tanto del cuerpo técnico cuanto de los jugadores. Y desde el 82, imagínate, que Emilio está ahí y consiguió el gran campeonato ahí en esa época con Luis Enrique Fernández, con aquel gran gol de penal, ¿no? Y luego en el 89 con aquel equipazo de Aravena, de Poblete, de Ruz Esparza, creo que el Chepo de la Torre andaba por Ahí ahí, sí ¿no? es. Grandes jugadores, pero que sabían conectar esa presión que ejercían los directivos al respecto del rendimiento y entraban en la cancha a morirse, ¿no? A cada jugada, a cada disputa de pelota, aparte del talento individual que era muy bien entrenado por el gran Manolo Lapuente. A mí me tocó esa época 91 con la base de ese plantel, con la incorporación de algunos jugadores, pero creo que muy merecida la liguilla que hicimos, ¿no? Creo que tu papá, tu Sí. familia se recuerda muy bien esa liguilla estupenda que nos tocó jugar, ¿no? Con Chivas, donde me toca hacer aquel golazo de tiro libre y luego finiquitar allá en el Estadio Jalisco el pase para la semifinal contra aquel Necaxa de Saporiti, que era el equipo a vencer, ¿no? Con el super líder del Sí, era un torneo. Necaxa total y completamente diferente a lo que hoy vemos, pero Necaxa era del rival a vencer. Era un muy buen plantel que tenía en ese tiempo. Tremendo, ¿no? Ivo Basay, Ricardo Peláez, Alex Aguinaga, Nacho Ambriz, tenía un equipazo y fue super líder. Y nos tocó aquella memorable partido, ¿no? De semifinal aquí en el Cuauhtémoc cuando el Búfalo, nuestro gran goleador, eterno goleador de la franja, pues anota esos 3 goles. Y luego termina como portero, Portero. ¿no? Con la expulsión del Flaco Larios, terminó como portero demostrando la destreza también que tenía en la portería. Y finiquitamos también el partido semifinal allá con 0-0 en el Estadio Azteca y el pase a la final, aquella gran final contra León, ¿no? Que lo recuerdo muy bien ese partido en el Aguacero, aquí en el Cuauhtémoc, Así es. que creo no debería haberse jugado ese partido,
tanto afectó a Tita, que era el jugador creativo de León, cuanto a mí, ¿no? Que era el jugador que generaba la situación de juego ofensiva en la media cancha con la capacidad de decisiones y el talento que teníamos, tanto yo cuanto Tita. Sí nos afectó mucho ese partido y terminó 0-0 aquí en el Cuauhtémoc. Y luego el partido de regreso en el Nou Camp, creo que sí pesó un poco el arbitraje, ¿no? Lo que hizo Arturo Bricio, lo recuerdo muy bien con la... De verdad jugamos un segundo tiempo fantástico y tuvimos las mejores opciones, las opciones más claras en situación de peligro ofensiva. No concretamos, nos faltó concretar ese gol que nos daría probablemente, porque teníamos una gran capacidad defensiva, ¿no? Con Ruiz Esparza, con Gerardo González, Aurelio Rivera, el propio Riel Gutiérrez que jugaba como un carrilero, ¿no? Paco Ramírez jugaba por izquierda como un carrilero. Teníamos una media cancha fantástica ahí con Juan Carlos Chávez, con el propio Raúl Arias, conmigo ahí, con Chava Reyes, que éramos los jugadores que generábamos la capacidad de media cancha, y teníamos un ataque muy explosivo, muy rápido, con Paulinho Gaúcho y con Carlos Poblete, que era nuestro goleador. En tiempo extra expulsa a Raúl Arias y a Ángel Torres y terminamos ya el partido agotados físicamente con nueve jugadores, ¿no? Y debido a los trazos largos, diagonales que intentó hacer León, y con la incorporación que hizo Vucetich, ¿no? De poner a Turrubiates de 9, ya que tenían superioridad numérica. Y aprovecharon un descuido ahí de Larios que chocó ahí con Aurelio Rivera y concretaron el gol, ¿no? Pues hay muchas anécdotas, ¿no? Yo creo que hay muchos partidos también que puede recordar. Pero ¿cuál es uno de los partidos que más recuerde, que más le hayan marcado, que más le hayan gustado, que haya dicho este partido fue increíble? Bueno, recuerdo afuera de la liguilla, ¿no? La final y todo. Recuerdo un partido que jugamos contra el Querétaro aquí. Y de verdad, creo que ese gol lo tengo por ahí muy mal editado, por cierto, pero se ve la calidad en el golpeo, una cosa que siempre lo practiqué desde niño, ¿no? Y todo es esfuerzo, todo es parte de uno, ¿no? Hoy en día el jugador termina el entrenamiento y ¡pum! Para Adiós. casa, ¿no? Agarra su carro de lujo y pone sus lentes oscuros y vámonos a pasear. Pero en nuestra época no, quedábamos hora y media pateando tiro libre, pateando penales, perfeccionando el golpeo, ¿no? Y tenía esa virtud. Entonces recuerdo ese partido de Querétaro, me tocó hacer un gol extraordinario, de verdad, fantástico acá en el Cuauhtémoc. Y los recuerdo hasta hoy, y siempre los partidos contra los perros de Querétaro, creo que así lo nombraban, ¿no? Esa época de Ajá, Querétaro. de antes que fueran los gallos. Y aparte, bueno, comentas algo bien importante, la técnica que tenías tú, bueno, también eso ya viene de sangre, ¿no? Brasileira, el yoga bonito y el toque brasileiro que tienen, un, es un estilo muy peculiar que tiene el brasileño, ¿no? De jugar y de disfrutar, ¿no? El fútbol. Creo que esa parte, bueno, a Puebla le vino excelentemente bien, ¿no? Con un jugador como tú, que te vas más o menos como en el 95 para Celaya, ¿no? Exactamente, voy en la temporada 95, se arma ese gran proyecto en el ascenso, era el estreno, ¿no? De la llamada Primera División A, y me voy con un gran conocido poblano, ¿no? Que era Juanito Alvarado. Él fue el técnico en la época. El equipo era dirigido por un español, Enrique Fernández, que hoy está en el cielo, ¿no? Ya se nos adelantó, en conjunto con un grupo de empresarios de Celaya, y se formó ese Atlético Celaya, ¿no? Yo creo que el proyecto era para 3, 4 años ascender, y felizmente hicimos un torneo espectacular el primer año. También fue con nosotros Amarildo Suárez, nos recuerda que él llegó también en 93 con el Puebla. Y Juanito nos llevó a los dos, incorporó a dos jugadores argentinos, ahí éramos 4 extranjeros, y jugadores también contrataron 2 de Cobras,
El gran Chava Mercado, que era un jugador de media cancha también muy bueno, el Cañete Cruz, el Búfalo Cruz, a Juan Carlos Segovia, que vino de Argentina, a Brizuela y a otros jugadores tremendos, y se formó ese gran plantel de jugadores y conseguimos el ascenso en aquella gran final contra el Pachuca, allá Que en... también Pachuca es otro equipo donde también estuviste, ¿no? Pachuca y los Correcaminos, si no mal Exactamente. recuerdo, que ya fue más al final, ¿no? De la Sí, carrera. más adelante. Luego, con el ascenso, nos tocó, bueno, Enrique Fernández siempre fue un buen empresario y muy intuitivo, ¿no? En formar, en traer grandes personajes, grandes jugadores de otros países al fútbol mexicano y trajo a Emilio Butragueño. Que también jugaste con él, ¿no? Ahí en Celaya. Nos jugamos el primer torneo ya en primera división con Emilio. Trajeron a Richard Zambrano, a Iván Hurtado, a Chava Reyes, que estuvo allá con nosotros también. Y se formó ese gran equipo, ¿no? Desde el Atlético Celaya nos tocó otra final. Jugamos la final contra aquel gran equipo de Necaxa, precisamente de Raúl Arias. Y empatamos a uno en el Estadio Miguel Alemán. Y luego el reglamento, en el 0-0 en el Estadio Azteca, el reglamento en la época daba, debido al gol fuera de casa, el campeonato al Necaxa, lo cual fue muy injusto. Bastante. Y luego viene el cambio de reglamento, obviamente que Televisa trató de cambiar después de conseguir el título. Pero sí me tocó una época también con el Gran Pachuca, fui campeón con ellos en 97, 98, en el Correcaminos, otra final también con Tigres, cuando Tigres ascendió también y después de ganar el partido de ida en el Volcán, perdimos en nuestra casa, allá en Ciudad Victoria, sorpresivamente. Me tocó una época también en la MLS, jugué allá en California, en San José, con un gran jugador mexicano, estaba Misael Espinosa conmigo allá, Arnold Cruz también que jugó en el Toluca, Ronald Cerritos, el técnico era Brian Quinn, también un ex jugador de la selección americana, y tuve la fortuna de ser ídolo allá también, y luego regreso a México con el Atlético Celaya, ya con la segunda etapa, con la incorporación de Mitchell, de Rafael Paz, del propio Emilio Butragueño, y cierro mi carrera por ahí del Correcaminos en 99, con una lesión en la columna, tuve que retirarme con apenas 29 años de edad. Muy joven, pero también muy joven había empezado, ¿no? Bueno, tuve la fortuna, ¿no? de jugar aquel gran torneo de Carranza allá en España contra el Real Betis, contra Logroñés, el Corinthians mismo, ¿no? El Cádiz, y tuve la fortuna de hacer gol casi en todos los partidos. Y aquel gran partido también que por obra de Emilio Butragueño, que tenía la influencia, nos tocó jugar un partido contra el gran Real Madrid, y me tocó también hacer aquel gran gol de tiro libre con Francisco Bullo, de arquero del Real Madrid, y lo tenía Valdano, ¿no? Aquel gran equipo. Pero sí, me gustaría haber por ahí jugado contra Juventus, ¿no? De Italia, contra el Milán. No tuve la fortuna. Cuando en Brasil estaba en lo formativo todavía, me tocó un gran torneo en Arabia Saudita, una experiencia también en los campeonatos juveniles con la Canariña, ¿no? Con la selección brasileña. Y como tú dices, ¿no? Acabé firmando contrato muy temprano, con 16 años, y a partir de ahí ya no se puede regresar a jugar un torneo de selecciones infantiles. Wow, una carrera espectacular, muy rápida también porque se empieza temprano y acaba temprano a los 29 años. Pero yo creo que disfrutó mucho, ¿no? Del pasar en los equipos y la Liga Mexicana. Y al final de cuentas, bueno, hoy ya establecido en Puebla porque ya, como nos contaba con la formación ahí en Cholula, ¿alguna red social donde lo puedan seguir para informes allá en Cholula? Sí, pueden seguirme con mi propio nombre, ¿no? Milton Antonio Núñez Zico, en Instagram, en Facebook. También tengo un canal de YouTube por ahí. Y estamos en común acuerdo allá con la Secretaría de Bienestar de
de Cholula y con el gobierno también municipal de Cholula en la Unidad Deportiva San Pedro, por allá estamos. Y con gusto invitamos a todos los padres de familia. Tenemos una gran cantidad de niños de 6 a 12 años, pero ahora estamos buscando los de 12 a 17 años. Así que están todos invitados. Ojalá pronto pueda aprovechar ese gran proyecto y tener una formación integral profesional con valores, ¿no? Con la ética, con la amistad y con el gusto, ¿no? de la diversión de practicar un gran deporte. Seguramente se seguirán siendo mejores personas, ¿no? Y muchos de ellos alcanzarán seguramente el alto rendimiento futuramente. Si me permites, Chisco, es una crítica constructiva, ¿no? Al proyecto de Ricardo Salinas Pliego. La verdad es un hombre de negocios, ¿no? Él piensa en el negocio y nosotros pensamos en el club, ¿no? Nosotros queremos que el club se vea mejores. Si tú tienes un jugador tipo Memo Martínez que te ha dado un gran resultado, ¿no? El torneo pasado, yo siento que lo podía conservar, ¿no? Hoy el equipo siente un poquito la ausencia de gol, una porque no está al 100% Cavallini y Ormeño también no está en forma física. Barragán no termina de ser aquel jugador que vimos en el Atlas. Sansores tampoco tiene gol que quisiera toda la afición de Puebla, pero siento que debía no hacer como lo hicieron también anteriormente con Larcamón, ¿no? Que desmantelaban el equipo a cada torneo por el simple hecho del negocio. Entonces tiene mucho más que ganar, ¿no? Con esos grandes jugadores, porque Martínez de verdad tenía mucho gol, un jugador de área, con una gran capacidad, con olfato de gol. Tenía un gran estilo también, y mi respeto a lo que hizo Larcamón, que con León no tuvo tanta suerte y a ver cómo con el Cruzeiro de Brasil, no sé si tiene Ajá, que regresa a Sudamérica, el Arcamón. la capacidad, pero un consejo para el grupo Salinas sería reestructurar todas las fuerzas básicas, porque ahí está la clave. Yo creo que el Puebla merece tener y tenemos ese espejo, ¿no? Yo trabajé con el grupo Pachuca muchos años en las fuerzas básicas, formando jugadores. Yo creo que es un ejemplo, ¿no? Lo que hace el grupo Pachuca con la inversión que hizo en la Casa Club, con la facilidad que le da a los jóvenes que llegan de toda la República, con visores en todos lados, observando talentos en los barrios, ¿no? Que de ahí viene. Y que es lo de donde viene la magia, ¿no? Y el verdadero amor al fútbol y a la profesión, ¿no? Que muy independiente de la camiseta, hablando profesionalmente, pues a donde te toque defender tienes que dar el 100, 200%, ¿no? Y creo que es un aspecto importante lo que mencionaba. Puebla es una ciudad muy importante de la República Mexicana, es uno de los estadios más grandes también Sí. de la República Mexicana. Creo que nos hace falta fuerzas básicas hay, sí, la sub-23, 17, 18, pero, no, sub-20, ya no hay 23, pero nos hace falta que realmente esos jugadores se les dé un seguimiento para poder ser debutados, ¿no? Que al final de cuentas, si el señor Salinas es muy bueno en los negocios, debería de saber que tener un negocio redituable para que estar sacando jugadores que no te está costando tantos millones como traer a algún otro extranjero, pues aquí mismo lo sacas y pues aquí mismo lo puedes vender, ¿no? Pero primero pues ya dejó hecho algo en el equipo donde se formó. Exactamente, yo creo que más bien han cumplido un protocolo, ¿no? De participar, como es obligatorio ahora tener todas las categorías participando del torneo paralelo con el torneo de primera división, pero sería importante no solo, sí, en Puebla, en los barrios, en las comunidades, en los municipios hay mucho talento, pero hay que tener también la gente que visoría, ¿no? Que va a los barrios a observar estos jugadores de barrios que pueden tener talento y lo que ha afectado también, hablando del aspecto del alto rendimiento ya la primera división, yo no sé si FIFA intervino en el aspecto del ascenso porque por ahí he oído comentarios, ¿no? Que hay dineros de forma irregular de algunos equipos de primera
primera división de ascenso, ¿no? Y no sé si en primera división también, pero sí hay que regresar a esas competencias y regresar el ascenso-descenso para que el fútbol mexicano cada vez sea más competitivo y también procurar hablar con Conmebol, si FIFA lo permite, poder jugar a Libertadores y regresar a la Copa América. Incluso también porque los jugadores de la hoy llamada Liga de Expansión, pues cuál es su añoranza de quedar campeón, ¿no? Cuando no hay un ascenso, dices, bueno, quedo campeón, pero pues no pasa nada relevante. Ahora creo que por lo que he visto ahí se les da un apoyo económico, ¿no? A todos los que quedan campeones, pero pues no es lo mismo, porque al final de cuentas, como dice usted, cuando estaba en Celaya, cuando lograron el ascenso, híjole, era esa emoción de ir a jugar una final, pero doble, o sea, por quedar campeón y por poder regresar al máximo circuito, y hoy en día ya no. Hoy en día ya juegan por ser campeones, pues de su zona, digamos así, de su liga, y ahí se queda todo. Profe, cambiando un poquitito de tema, ya estando en el tema más metido aquí de Puebla, ¿qué es lo que más le gustó de Puebla? ¿Qué es lo que más le agrada de estar aquí en Puebla? Pues yo siento que la cultura, ¿no? de Puebla, la gente, que es una gente noble, entregada, más simples, ¿no? Que, por ejemplo, en el estado que vivo, Quintana Roo, es una mezcla, ¿no? De europeos y de gente muy fría, muy seca. De otros lados que jugué también, pero siento ese cariño, ¿no? De la gente. Es increíble que todavía me recuerden. El otro día dimos una vuelta en el centro y la gente más adulta todavía nos recuerda, Chisco, de verdad. Sí, es muchísima gente. Yo lo veo, ¿sabe qué? Yo lo veo súper activo. Usted en redes sociales es muy activo en subir. Y todo el mundo le comenta siempre, siempre de Puebla, Celaya. Puebla, Celaya es donde la gente dice, ojalá un día pueda estar aquí, ojalá un día pueda dirigir el equipo. Oiga, muchos saludos, bendiciones. Todo el mundo lo recuerda con mucho cariño porque todavía era de esos jugadores que se entregaban 100% a la camiseta, que sentían los colores y que dejaba todo como un profesional, ¿no? Sí. Hoy lo platicamos hace rato, no es que sea malo ganar dinero jugando fútbol, pero para ir a un equipo de fútbol ya no ven otra cosa más que, pues, cuánto me va a tocar, ¿no? ¿Cuánto dinero me toca? ¿Y cuáles son mis prestaciones? ¿Qué es lo que voy a recibir por ir a este equipo? Y antes no, antes te planteaban un proyecto como el que le plantearon cuando vino a México. Este es nuestro proyecto, esto es lo que queremos para nuestro equipo. Y el jugador decía, pues va, yo entro con ustedes, ¿no? Hoy en día ha cambiado mucho eso. Muchísimo. Si yo supiera que iba a ser tan feliz aquí como soy ahora, si supiera antes, te hubiera venido mucho antes. Y hubiera Pero venido nunca más. es tarde, ¿no? Claro. Porque estamos por acá, yo creo, para mí como el programa de mi querido amigo Dani Andrade dice, ¿no? Me enamoré de Puebla y desde la época que llegué y ahora noto el cariño que me tiene. En cualquier lugar que aparezco, la gente me reconoce. Así que encantado aquí, espero seguir y me naturalizar mexicano muy pronto, ¿no? Para seguir aquí todo el resto de mi vida. Pues ojalá que sí, profe. La verdad que lo recordamos con muchísimo cariño. A muchos, yo por ejemplo, yo recuerdo, sí, yo lo recuerdo en ese 94 hasta el 95, que son los partidos que yo empezaba a ver ya de niño y que sí recuerdo, le comentaba ya hace rato los comerciales de Coca-Cola. Bueno, por la marca ahí, pero los comerciales que hacía, porque aparte tenía un look único, ¿no? Y aparte tenía también una forma de juego increíble, el amor a los colores, y le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy en esta entrevista de Enfranjados al Volante con historias reales de la que ha vivido y también pues muchas gracias por el amor que le tiene a la ciudad. Gracias, amigo, qué Es grande un gusto, es un eres gusto grande. de verdad. Y un cordial saludo, espero que, estoy seguro que tendrás mucho esto con el programa y estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Señores, señores, nos vemos en otra etapa de Enfrajados al Volante. Él fue Milton Antonio Núñez Sico, que recuérdenlo, ahí en San Pedro de Cholula, el Deportivo, ¿verdad? De San Pedro de Cholula. Unidad Deportiva Unidad San Deportiva Pedro. San Pedro de Cholula, para que vayan, formen a la formación y también son los valores para que saquemos a los niños de la calle y los metamos mejor a la cancha. Cuídense mucho, Dios me los bendiga, gracias.